Amigos, ¿cómo están? En esta tercera parte te invito nuevamente a continuar con el tema de seguridad, ¿no? Y yo, por ejemplo, invito siempre a las personas, oriento siempre a las personas para que vuelvo a repetirlo, adquiramos una propiedad de manera correcta, ¿no? Quizás no podemos obtener la seguridad al 100% tal y como lo quisiéramos, pero cuanto más seguridad le imprimamos a nuestras acciones, mejor objetivo voy a conseguirlo, ¿no? De hecho, va a ser así. Por ejemplo, una de las formas para que tú no te veas perjudicado con tu propiedad, que ya lo tienes inscrito y a veces te quieres ir de viaje, o simplemente vives en la ciudad, te vas desentendiendo de la propiedad, ¿no? Yo te invito a que nunca te desentiendas de tu propiedad porque alguien te podría quitar, porque alguien te podría quitar. Más adelante vamos a ver cómo son esas formas en las que te quitan una propiedad, ¿no? Te lo prescriben, te ganan el derecho. Aún siendo tú el propietario, un poseedor te puede ganar la propiedad, el derecho de propiedad, ¿no? A través de prescripción adquisitiva de dominio. Y este justamente es un sistema por el cual muchas personas se han hecho adquirientes de bienes, ¿no? Por el paso del tiempo, por la posesión que han tenido en una propiedad, y a veces no ha sido muy clara esta posesión y se ha perjudicado bastante a algunas personas, ¿eh? Pero esto puede ocurrir, o sea, por la buena sí puede ocurrir, ¿no? Legalmente sí puede ocurrir, o sea, no siempre, de hecho, no siempre está de por medio la falsificación o suplantación de identidad, no siempre ocurre así en realidad, ¿no? Hay veces que sí hay prescripciones totalmente valederas, lo que se han hecho con arreglo a ley, pero precisamente porque tú te haces desentendido de la propiedad. Pero el tema de la prescripción de manera extensa le vamos a tratar, ¿no? En varios vídeos, ¿no? Pero en otra oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a enseñar a la gente cómo es que sí se puede uno convertirse en propietario sin haber tenido ni un documento, ¿no? Respecto de esa propiedad, simplemente por el paso del tiempo, por haberse comportado como propietario, por vivir de manera pacífica, por vivir de manera pública en esa propiedad. Pero yo lo que te quiero decir ahora es que, por ejemplo, si a alguien le dejas en tu casa para que te vayas de viaje, déjale con un contrato, ¿no? Y cuando te vayas, envíale la mensualidad, ¿no? O sea, págale por cuidar tu casa. Envíale para que pague el agua, para que pague la luz, ¿no? Para que pague los arbitrios municipales, ¿no? El impuesto predial. No le tienes que enviar para que pague esto a la persona que cuida tu propiedad. Déjalo cuidando ahí como un contrato, como un cuidador, ¿no? Un arrendamiento, qué sé yo, pero sí tienes que otorgarle un documento, porque ese documento entrelazan al propietario y al poseedor, de tal manera que por más que pase el tiempo, este poseedor, ¿no? Que si bien es de buena fe, no va a poderte quitar la propiedad por vía prescripción adquisitiva de dominio. Entonces siempre tienes que estar atento, nunca dejes tu propiedad al cuidado de alguien y no le adquieres un documento. Tienes que ir pagando tú tus impuestos, porque esta persona podría cambiarle a su nombre la agua, la luz y hasta el impuesto predial a veces, ¿no? Diciendo que se ha abandonado la propiedad, y a veces en la municipalidad con malas artes a veces se van y se cambian. Hay funcionarios que se prestan para todo ello y podría ocurrir problemas, ¿eh? No digo que vaya a ocurrir necesariamente, pero podría darse. Y se ha dado en varias oportunidades, se tiene conocimiento que ello ocurrió así. Entonces lo que no se quiere es que te pase eso, ¿no? Justamente la idea de los videos es que no te pase esos problemas. ¿Por qué? Porque una persona que está viviendo ahí y empieza a pagar los derechos, luego se puede convertir en propietario. Sí se puede convertir en propietario del bien, ¿no? Ya te he dicho, vía prescripción adquisitiva de dominio. A veces hasta vía supletorio, u otorgamiento de título de propiedad por parte del Estado, ¿no? Como ocurrió en muchas oportunidades. El saneamiento físico legal, establecido por entidades del Estado, ¿no? Ha pasado la brigada por allí, ¿no? Y ha encontrado al cuidador. El cuidador se ha hecho pasar como propietario, ¿no? Y como la propiedad nunca ha estado inscrita, pues se le otorgó un título de propiedad al cuidador. Y luego ya lo vendió, y el que compró ya lo hipotecó, y luego el dueño aparece después de unos años y dice: ¿dónde está mi propiedad? ¿Cuál propiedad si ya no tienes? Fíjense ustedes, ¿no? Cuando la propiedad no está inscrita en el registro público todavía tiene más problemas, ¿eh? Todavía tiene más problemas. Pero yo siempre te he dicho, el que te va a vender, que lo inscribe en el registro, ¿no? El Estado, a través de los mecanismos de saneamiento físico legal de las propiedades urbanas y rurales, ¿no? Ha cometido muchísimos errores,
¿no? Ha cometido muchísimos errores, muchos aciertos también, y hay que reconocerlo, pero ha cometido muchísimos errores y se ha titulado a muchísima gente que solo era cuidadora, ¿no? Obviamente no había un contrato, y si había un contrato lo han guardado, no les interesaba para nada, pero el Estado les daba un título de propiedad. Y como el Estado, cuando le da un título de propiedad, lo que ocurre es que el Estado ha hecho todas las gestiones legales, ¿no? Dentro del marco de la ley, ha realizado todas las acciones correspondientes para asegurar la propiedad a favor de esta persona al que le han otorgado el título de propiedad. Y este título de propiedad obviamente le ha valido a él para que lo transfiera a otro, lo ha valido para que lo hipoteque, y etcétera, etcétera, etcétera. Y basado en el principio de legitimación, pues esa información se presume cierta, válida. Por lo tanto, esta persona que adquirió con muy malas artes, ¿no?, el título de propiedad por parte del Estado, se ha visto beneficiado. ¿Y quién se ha visto perjudicado? El propietario. El propietario inexperto, aquel que no quiso hacer ni un documento, aquel que se aburrió de la formalidad, aquel que no se arrepintió de haber comprado caro, etcétera, por lo que fuese, y ha perdido su propiedad, ¿no? Puede que lo recuperes en la vía judicial, eso es cierto, en la vía judicial puede ocurrir cualquier cosa, pero también puede que gastes tu plata inútilmente y nunca, jamás recuperes la propiedad y ya estás perjudicado, ¿no? Y ya te metiste en problemas, ¿no? Ya perdiste, en realidad ya perdiste, y la idea es de que no pierdas. La idea es que no pierdas, ¿no? O sea, cuando van a pasar los entes formalizadores del Estado por tu propiedad, ¿sí?, es mejor que estés ahí cuando te citan. Hay mucha gente que no está ahí cuando le citan. Fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, ahora, miren, ¿no? En el ámbito de la provincia de Moyobamba se han titulado muchísimas propiedades, de la ciudad de Moyobamba, muchísimas propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque se le han encontrado al propietario ahí. La persona que ha estado ahí ha demostrado que tenía su derecho inscrito, por lo tanto le han actualizado sus medidas perimétricas de su propiedad. A los que han estado allí, pero no tenían derecho inscrito, pero sí tenían con qué acreditar su titularidad, tenían escrituras públicas antiguas, pero nunca las habían inscrito, les han otorgado su escritura pública. Pero muchos de esos predios, ¿no?, y ha llevado más de 10 años de este proceso de formalización, ¿no?, muchos de esos predios no tenían documentación alguna, ¿no? Estaba el propietario, pero no tenían documentación, por lo tanto, o simplemente no estaba el propietario, ¿no? Ese día no quiso dejar entrar la brigada, etcétera, y como esto tiene que cumplirse sí o sí, pues las propiedades de simple y llanamente se han pasado a inscribir a nombre de la municipalidad provincial, de acuerdo a ley, ¿no? De acuerdo a ley, y es totalmente válido. Y entonces, a partir de ese momento, la entidad tituladora tenía que ir entregando los títulos de propiedad a todas estas personas, y hay muchos, hay muchísimas personas que ya han pasado 10 años y no reciben el título de propiedad y lo quieren. Y no pueden, tienen escritura pública antigua, ¿no? Tienen 20, 30 años en una escritura pública, podrían inmatricular, pero ya no lo pueden hacer porque la propiedad está inmatriculada a favor del Estado. Como no le han encontrado ahí a la persona, solo han encontrado un poseedor, por lo tanto la propiedad lo han inscrito a nombre de la municipalidad provincial correspondiente. Y de acuerdo a la ley, quien tiene que otorgarte el título de propiedad es COFOPRI, ¿no? Y COFOPRI te entrega el título de propiedad conforme van avanzando los tiempos. Y ya lleva muchísimo tiempo y no se han entregado mucho. Mira, ¿cuánto tiempo podrías haber perdido de haber entrado a un negocio, de haber vendido tu propiedad, de haber dividido tu propiedad, de haber lotizado tu propiedad, ¿no? De haber intentado cuántos beneficios a tu favor con esa propiedad, y no lo puedes hacer hasta el día que le alcance, ¿no?, a COFOPRI, a la municipalidad, la buena voluntad de entregarte tu título de propiedad. ¿Esto también tiene que ver con la seguridad jurídica? Claro que tiene que ver con la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica tienen que ver todos los aspectos de carácter formal, ¿no? Todos los pagos de los derechos correspondientes por la compra, toda la insinuación que uno tiene que hacer en la posesión del bien. O sea, estar en contacto con el predio, estar en contacto con la población, ¿no? Se insinúa a la persona que vive a tu costado, a tu vecino, a tu colindante, que tú eres el propietario, te comportas con él, tienes la voluntad de recibir un título de propiedad, ¿no?, o de generar tu propio título de propiedad, además a través de la prescripción adquisitiva de dominio o a través de un ente formalizador. Existen múltiples formas de que uno encuentre el saneamiento físico legal de su propiedad. ¿Eso es seguridad jurídica? Claro que sí, ¿no? Eso es seguridad jurídica. Y uno cuando habla sobre seguridad jurídica, ¿no?, encuentra que los aspectos trascendentales de la seguridad jurídica necesariamente no tienen que ver mucho solamente con la inscripción en el registro. Quizás es ni siquiera un punto de partida, porque el punto de partida de la formalización es que tu vendedor tenga derecho inscrito, exigirle a él, y luego yo inscribir, no documento privado, sí escritura pública, pagar mis impuestos, ¿no?, inscribirlo finalmente.
Y ahora después, en los próximos videos, les vamos a ir dando dos materiales, ¿no?, que les sirven muchísimo, creados por el sistema registral, para que tú conserves tu propiedad, para que lo tengas atento, para que cuando te lo quieran vender, no lo puedan vender, ¿no? O sea, cuando te suplantan tu identidad, cuando te falsifican tu firma, no pueden hacer esto. Tú tienes que tener muchísima atención, ¿no? Siempre. Tienes que estar atento con tus autoridades correspondientes. Cuando estás en una ciudad grande, con la municipalidad, verificar, ir a pagar tu impuesto predial. Cuando tú pagas tu impuesto predial, como que estás al día, ¿no?, con el tema de la posesión de tu propiedad, y la municipalidad está atenta de que ese es tu predio, ¿cierto? Y entonces cuando estás ahí, aunque la propiedad no esté inscrita, la municipalidad te puede otorgar un certificado de posesión, y con ese certificado de posesión es un mérito bastante útil para que luego el Estado te declare propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Y no solo eso, te puede declarar el Poder Judicial, ¿no?, te puede declarar el notario público, te puede declarar en materia rural el gobierno regional, y en materia urbana también la municipalidad provincial. Entonces existen mecanismos. Lo que uno tiene que hacer es generar los mecanismos para que te puedas ser beneficiado de un tema de seguridad, jurídica, que, como le vuelvo a repetir, parte, ¿no?, bastante por conocer que el derecho que nos estén vendiendo esté inscrito. Y si no está inscrito, yo tengo que ver una buena posesión, ¿no? Y por último pensemos, oye, esta propiedad no ha sido inscrita a favor de nadie nunca. Ah, claro, entonces hay que ver el tema de la posesión y no el tema de la propiedad, ¿no? Tengo que ir generando. Si la propiedad nunca ha sido inscrita, tengo que pagar mi luz, mi agua, mis arbitrios, ¿no?, mi impuesto predial, tengo que ir pagando. Y hay mucha gente que, por ahorrar en estos derechos, en estas obligaciones que uno tiene como propietario, porque dicen, oye, yo no soy propietario, que no tengo título, solo soy poseedor, porque dice, eso es un terreno que está abandonado ahí, yo solo vivo y no es mío, etcétera, ¿no? Se hace el vivo en algún momento y no paga. Y luego, cuando tiene la necesidad, el hijo quiere ir a la universidad, se enferma un familiar, no tengo la necesidad de formar una empresa, quiero venderle la propiedad finalmente, digo, hoy quiero venderla, ahora el que me compra me exige que lo inscriba. Y ese momento empiezo a buscar papeles. Y ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que voy a perder el negocio. Y estoy seguro que lo que va a pasar es perder el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento no me ha interesado, y el tiempo te castiga tremendamente, porque tú te desentendiste, ¿no?, de tus obligaciones, ¿no? O sea, te la quisiste pasar de vivo, pero con el tiempo no ha sido nada, ¿no? No ha sido el hombre criollazo que en su momento pretendiste evadir toda la responsabilidad que el Estado te impone para obtener un título de propiedad. No le quisiste hacer de la mejor manera. Y ahora tienes problemas, ¿no? No inicias la actividad empresarial porque no tienes con qué empezarlo. No puedes obtener un crédito, ¿no?, al banco porque no tienes con qué garantizarlo, ¿no? Y así sucesivamente. No puedes construir con techo propio porque no es tuyo. Porque el techo propio necesita que tú tengas tu propiedad inscrita a tu favor. Tienes que tener inscrita a tu favor la propiedad. Si quieres ser beneficiado por el Estado, por las instituciones privadas, etc., no, si quieres vender bien una propiedad, si quieres comprar bien una propiedad, tienes que entrarle al tema de la formalidad. A muchos nos fastidia bastante el tema de la formalidad. Hablamos mucho de la informalidad y decimos que está mal, ¿no? Suceden muchos problemas al respecto de la informalidad, pero no nos damos cuenta que uno mismo a veces no es muy formal, ¿no? Y le tenemos miedo a la formalidad. Oye, mucho papel, ¿no? ¿Para qué tanto papeles si todo es lo mismo? No, es muy caro, resulta muy oneroso seguir estos trámites, te hacen perder mucho tiempo, etc. Buscamos mil pretextos para no formalizar la propiedad, y la idea es que tengamos formalizado, y a partir de eso uno siempre va a exigir mejor sus derechos, y de hecho va a tener muchos mejores derechos y muchas mejores posibilidades y facultades para salir adelante con una propiedad inscrita. Volvemos con estos vídeos también.